Pasamos al siguiente punto, número 2, pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario Popular, don David González Medina, al Consejo de Gobierno. Señor González Medina, tiene la palabra para formular la pregunta. Gracias, presidente. Buenos días. La pregunta es ¿en qué consiste el programa piloto para el uso del asturiano como lengua vehicular en el sistema educativo asturiano? Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Buenos días, presidente. Gracias. Buenos días, señoría. El programa al que usted se refiere forma parte de un plan piloto, experimental y voluntario, cuyo objetivo fundamental es la mejora de la competencia comunicativa de aquellos alumnos que formen parte del mismo, así como promoción del uso del asturiano, subrayo lo de promoción del uso del asturiano, dentro del sistema educativo, en los términos previstos en el Estatuto y en la Ley de Uso. En los centros de educación primaria en los que se implante con carácter voluntario y experimental, formará parte de su oferta educativa y se reflejará en los documentos institucionales del centro. El centro elegirá una de las áreas en las que se pueda llevar a cabo este plan, y son ciencias sociales, ciencias naturales, educación física o artística, plástica. Y en estas áreas se utilizará la lengua castellana como lengua áulica, si me permite la expresión, en una de las 2 sesiones semanales, ¿vale? La incorporación de los centros se realizará en cuarto de primaria. Tenemos las áreas, tenemos el nivel educativo, cuarto de primaria, y tendremos los centros. Todo ello, de acuerdo, con lo que establece el artículo 9, para mí es fundamental, luego se lo volveré a citar, de la Ley de Uso y Promoción del Bable Asturiano, que dice que el Principado de Asturias, en el ejercicio de sus competencias, asegurará, futuro de obligación, asegurará la enseñanza del bable asturiano y, conjunción copulativa, promoverá, lo digo por lo siguiente, su uso dentro del sistema educativo, en los términos previstos en el Estatuto y en la Ley. Y también, de acuerdo, señoría, y esto es importante, con el Decreto 82/14, que es el que ordena el currículo de primaria, que es nuestro, es normativa autonómica, que dice la consejería competente en materia educativa, de acuerdo con el procedimiento que determine, promoverá, futuro de obligación, compromisos con aquellos centros que en el ejercicio de su autonomía quieran adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización en los términos que se establezcan sin que en ningún caso se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para la Administración. La participación en este programa, como le he dicho, es totalmente voluntaria y debe ser autorizada por los padres, por todos y cada uno de los padres de alumnos que participen en el programa, cumpliendo lo dispuesto una vez más en el Estatuto. Este programa, señoría, ya voy acabando, nace del interés demostrado por muchos centros, tiene que ser aprobado por el equipo directivo y por los órganos colegiados de gobierno, esto es, claustro y consejo escolar, y naturalmente por la Administración educativa. Es un plan experimental que no supone modificación alguna de lo establecido en el precitado decreto, ninguna. La evaluación de la materia que utilice como registro áulico el asturiano en algún momento, se verá afectada, lo que es la evaluación de la materia o del área, es decir, si la materia que se imparte o se enseña es ciencias sociales o plástica, lo que se evalúa, obviamente, y esto es análogo a lo que ocurre en la enseñanza bilingüe, son los conocimientos de esa materia, no el registro utilizado. La temporalización es el 2017-18 y, al finalizar este periodo, realizaremos una evaluación del plan piloto, porque, como usted sabe, y ya he dicho muchas veces, todo aquello que hacemos en la Consejería de Educación lo sometemos a evaluación para la mejora. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor González Medina tiene la palabra.
Gracias, presidente. Me quedo con su última frase de la evaluación que hace la Consejería de Educación, porque es cierto, es muy importante las evaluaciones en el sistema educativo. Eso es cierto. Las evaluaciones en el sistema educativo son muy importantes, por lo tanto, defendámoslas siempre. Pero volviendo a la cuestión de la que tratamos, le agradezco la explicación detallada que hace de este plan piloto para el asturiano, porque, bien, ha explicado todas las materias a las que afectaría, los contenidos del mismo, sus objetivos y su evaluación. Me parece una explicación detallada y minuciosa y yo se la agradezco. Lo que pasa es que obvia un asunto o lo ha, digamos, redondeado de una manera que no me parece adecuada. Y no me parece adecuada porque usted ha citado, y hace bien, la ley de 1998, que se aprobó en Asturias para la promoción, la protección, el blindaje de nuestra lengua, del asturiano, y también para la promoción y la difusión del mismo. Una ley, por cierto, que se aprobó por el único gobierno del Partido Popular que ha habido en la historia de Asturias, por el único gobierno del Partido Popular que ha habido en la historia de Asturias y que no ha aprobado ninguno de los sucesivos gobiernos socialistas que ha habido en la historia de Asturias, ni tampoco ha sido promovida, por ejemplo, por Izquierda Unida, que le gusta mucho hablar sobre lo que hacen los demás, mucho habla y poco hace. Pero volviendo a la cuestión, en esa ley que nosotros, como partido político, el Grupo Parlamentario Popular, como bien sabe, nosotros defendemos el contenido de esa ley y la aplicación estricta de esa ley, entendemos que es legítimo que pueda haber otras formaciones políticas que consideren que esa ley pueda ser modificada, pueda ser mejorada, pueda ser actualizada, porque ya han pasado casi 20 años, y que traigan esa ley y ese debate al Parlamento, se debata y se modifique si así se estima oportuno que tuviera que ser. Y entendemos que el Gobierno y su consejería concretamente pudiera liderar ese debate. Fíjese que también sería legítimo, perfectamente legítimo, que cualquier otro grupo político o usted mismo y su Gobierno plantearán el debate también de traer a la Cámara la posible cooficialidad del asturiano, para que ello permitiera hacer lo que usted hoy nos explica, y permítame la expresión coloquial, de tapadillo, que es esto de los planes piloto. ¿Y por qué me refiero a esto? En política, cuando uno quiere emprender una reforma, tiene que explicarla de frente y tiene que decir a todo el mundo lo que afecta a esa reforma, lo que implica esa reforma y el marco legal de esa reforma. En Asturias, le guste a usted o no, o me guste a mí o no, la lengua asturiana o el bable no es cooficial. Es una lengua protegida y, por lo tanto, al no ser una lengua cooficial, no puede ser una lengua vehicular. Nosotros tenemos que asegurar el estudio del asturiano o del bable en todas las etapas educativas, y eso ya se hace. Y eso ya se hace y ya se hacía. Por cierto, en primaria, con una mala alternativa. Y también se sabe nuestra postura al respecto, porque se impone a los alumnos estudiar entre asturiano o cultura asturiana. Y nosotros entendemos que se le tiene que dar un mayor abanico de posibilidades, como puede ser una segunda lengua extranjera o nuevas tecnologías de la información. Son modelos, pero nosotros defendemos ese porque creemos que es el que consideran la mayoría de las familias. Pero el problema es que usted, en el fondo, no quiere liderar ese debate y no quiere decir la realidad de esa cuestión, porque sabe que ese asunto ni lo exigen la mayoría de los asturianos, ni tan siquiera lo exigen la mayoría de los diputados de esta Cámara, y fíjese, creo que ni tan siquiera lo exige la mayoría de sus compañeros de partido. Y si no, basta ver las declaraciones del Gobierno socialista asturiano a lo largo de los últimos 20 años en relación con el asturiano, con la oficialidad o con estos programas piloto que ahora usted nos trae a la Cámara, y creo que no es difícil intuir que tampoco cuenta usted con el apoyo de la mayoría de su partido. Y si cuenta, dígase. Dígase, porque la postura de nuestro partido político la podemos decir con rotunda claridad. Y es: defendemos el contenido y la aplicación estricta de la ley del 98, que se basa en protección y promoción. Lo que no defendemos y va a encontrar nuestro frontal rechazo y nuestra frontal oposición son ni en los atajos ni en las triquiñuelas que vulneran la ley y el Estatuto de Autonomía asturiano. Y su plan piloto, que usted quiere detallar simplemente en el contenido de 2 o 3 materias con la lengua asturiana como lengua vehicular, como quitándole hierro al asunto, como diciendo que, bueno, son solamente 10 centros, son unos centros que pidieron voluntariamente, que si cuenta con el apoyo de no sé quién, que si lo habló con no sé cuá, que si fueron muchos centros lo que lo pidieron, y parece que le quita como hierro al asunto. Es un asunto tremendamente importante. Claro que es un asunto tremendamente importante, porque es intentar colar de tapadillo un asunto que no se atreve a traer a la Cámara abiertamente, porque no cuenta ni con el apoyo de la mayoría de los asturianos, ni con el apoyo de la mayoría de los parlamentarios, ni con el apoyo tan siquiera de la mayoría de su partido ni de la mayoría de su Gobierno. Y ese es el asunto clave de la cuestión. Insisto, agradezco su detallado relato
del contenido de ese plan piloto, tanto en esta pregunta como en su comparecencia en la Comisión del Asturiano. Pero es, al final, una estrategia de introducir de tapadillo una cuestión que no interesa a la mayoría de los asturianos. Yo no sé si eso se debe a favores, no sé si se debe a presiones de determinados lobbies muy minúsculos o si se debe a las presiones de algún partido muy minoritario. No sé a qué se debe. Lo que sí que tengo claro es que, insisto, van a encontrar el frontal rechazo y la frontal oposición tanto del Partido Popular de Asturias como la mayoría de los asturianos. Y me da igual que el debate caiga en lo mediocre, que no digo que lo haga usted. Me da igual que el portavoz de Izquierda Unida diga que por defender esto nosotros estamos en contra de Asturias y los asturianos y no sé cuánta gente más. Me da igual que el debate caiga en lo mediocre porque ellos lo quieran llevar ahí. Me da igual. No vamos a cambiar de opinión. Sí, acabo, presidente. No vamos a cambiar de opinión. Tenemos claro que el cumplimiento de la ley y el cumplimiento del Estatuto de Autonomía es innegociable. Y tenemos claro que si ustedes quieren cambiar la condición del asturiano, por lo menos tengan la valentía de traerlo de frente a esta Cámara. Y si usted ha emprendido un camino sin retorno, por lo menos dígalo. Y además usted, y con esto acabo, presidente, y además usted, que es un estudioso de la lengua, y yo no se lo voy a cuestionar, y además usted, que ha tenido la suerte y el privilegio de haber sido un discípulo del señor Alarcos, y por supuesto no se lo voy a cuestionar, usted sabe que al final la lengua es el mayor elemento de unión, porque permite la comunicación entre las personas, y no hay mayor elemento ni mayor herramienta de unión entre las personas como la lengua. Huyamos, como bien dijo alguno, huyamos de los que quieren utilizar la lengua que ni la aman ni la conocen para separar. Muchas gracias.